Buen día. Ford trabajó principalmente en proteger el coche contra la oxidación. El Mondeo aún no es una obra maestra en esta categoría, y todavía se dan casos aislados de eflorescencias rojas, principalmente en los guardabarros delanteros, pero la mayoría de las unidades tienen carrocerías en impecables condiciones. El tema de Windows es peor. Los frontales suelen deslaminarse. Ocasionalmente, puede filtrarse agua en el interior del automóvil cerca del parabrisas. Esto debe controlarse. Además, a veces sucede que la calefacción de la luneta trasera no funciona del todo. Las ventanas defectuosas fueron reemplazadas bajo garantía, pero ahora no puedes contar con ello. También se conocen casos de funcionamiento incorrecto del parabrisas calefactado Quick Clear, si el automóvil está equipado con él. Sin embargo, puede resultar que sea suficiente con reemplazar uno de los dos fusibles que lo accionan y todo vuelve a la normalidad. Un dato interesante es que Ford cambió el proveedor de las ventanillas delanteras y traseras. En el Mondeo MK3 todas las ventanillas eran de Saint-Gobain Securit, mientras que en el MK4 solo las ventanillas laterales proceden de este fabricante. La parte delantera y trasera son productos Pilkington. Quizás sería mejor seguir con Securit. Los problemas con los faros de xenón ocurren con bastante frecuencia, desde la corta vida útil de las lentes hasta problemas con su nivelación. Las causas son diversas, desde el simple desplazamiento del motor hasta el fallo de los sensores. Los automóviles equipados con luces de xenón suelen cometer errores al conducir por carreteras irregulares. Es habitual que el faro se ensucie por dentro. También se repite la opinión de que incluso los faros de xenón del Mondeo MK4 totalmente funcionales no son muy eficaces. El sistema de aire acondicionado y calefacción también es un problema. A veces se considera ineficiente y el aire acondicionado es sensible al nivel de refrigerante en el sistema. A esto hay que añadir el problemático embrague de los compresores de aire acondicionado. Sin embargo, normalmente avisan de antemano de que algo malo está sucediendo mediante un fuerte chirrido. Si se producen fallos en la electricidad y la electrónica, sorprendentemente a menudo se deben a mazos de cables dañados, y con menor frecuencia, a enchufes demasiado flojos. Desafortunadamente, se reportan problemas con la calidad de la instalación eléctrica en muchos elementos del equipamiento del automóvil, desde los sensores de estacionamiento y los faros, pasando por los airbags, hasta los sistemas ABS y ESP. El último tema es la tapicería y el acabado interior. El salpicadero puede crujir, y la tapicería de los asientos en las versiones básica, ambiente o trend no es muy duradera. Tras el lavado de cara, algunos materiales y el ajuste de los elementos individuales mejoraron notablemente. Al igual que su predecesor, el Ford Mondeo MK4 tiene puntales McPherson clásicos en la parte delantera y un sistema multibrazo en la parte trasera. Opcionalmente, esto podría mejorarse con amortiguadores IVDC adaptativos, relativamente duraderos. El sistema de suspensión ha sido elogiado hasta ahora por su gran comodidad, buen manejo y bajos costes de mantenimiento, pero también presenta algunos problemas. El primero es un viejo amigo, el óxido. Si bien los problemas con minerales son relativamente raros en la carrocería, siguen siendo bastante comunes en el chasis, aunque afectan principalmente a las conexiones roscadas, al sistema de escape o a los brazos transversales y el subchasis. A menudo se mencionan los tornillos corroídos utilizados para ajustar la geometría de la suspensión trasera. Sin embargo, debes tener en cuenta que a veces la situación no es tan mala como parece. Hay casos en los que los tornillos exteriores viejos y oxidados pueden desenroscarse sin mayores problemas y luego reutilizarse. Sin embargo, esto es una lotería. Es mejor suponer que los tornillos terminarán en la basura al reparar la suspensión trasera. Cabe señalar aquí que la geometría de la suspensión es un tema que debería interesar mucho a todo propietario, actual o futuro. Los posibles problemas a este respecto son, por ejemplo, que el volante se incline al circular en línea recta, que el vehículo se desplace hacia un lado, vibraciones del volante o que los neumáticos se dentan. La durabilidad del mecanismo de dirección también es limitada, ya que después de un largo periodo de uso puede aflojarse y emitir ruidos. Hay casos en los que el volante tiembla al frenar. Se podría sospechar que el motivo de la flexión de los discos de freno será el mismo que en el Opel Insignia recientemente descrito, es decir, un peso en vacío demasiado elevado. Sin embargo, esto sería una pista falsa, porque a pesar de sus grandes dimensiones exteriores, el Mondeo MK4 pesa solo un poco más que su predecesor, y mucho menos que Opel. Sin embargo, el problema existe y se repite en el caso de muchos fabricantes de discos de freno, provocando que algunos propietarios pierdan el sueño.
Aún no se ha confirmado cuál es la causa de los problemas. En algunos casos, ayuda una limpieza más profunda de los bujes, pero esta no es la regla. Se ha mejorado significativamente la fiabilidad de los frenos del eje trasero, ya no causan tantos problemas como en la generación anterior del Mondeo, incluido el freno auxiliar. En el chasis también merece la pena echar un vistazo al tema de los rodamientos de las ruedas traseras, que en ocasiones dan problemas. El hecho de que un neumático dañado pueda proporcionar una experiencia sonora similar puede ser un consuelo dudoso, por lo que en caso de duda, vale la pena comenzar, por ejemplo, reemplazando las ruedas. Aunque mucha gente busca el Mondeo con motores diésel, Ford también ofreció varios motores de gasolina para este modelo, desde el 1,6 atmosférico más débil, pasando por los 2,0 y 2,3 atmosféricos, hasta los 1,6, 2,0 y 2,5 turboalimentados. Básicamente, ninguno de estos motores es peor que los de la competencia, aunque se basan en soluciones diferentes. El 1,6 es obra de Yamaha, el 2,0 y 2,3 de Mazda y el 2,5 de Volvo. Por supuesto, en cada una de estas opciones nos encontramos ante modificaciones introducidas por Ford, especialmente en los modelos 1,6T y 2,0T. Los motores atmosféricos 1,6 son, contrariamente a lo que parece, relativamente populares, a pesar de su potencia ligeramente demasiado baja para un vehículo de este tipo. Las personas que han elegido estas versiones están satisfechas, de hecho es difícil hablar de defectos repetibles. El sistema de sincronización variable de válvulas, que Ford llama TVCT, puede causar problemas ocasionales. Los motores 2,3, combinados únicamente con una transmisión automática, y que se encuentran únicamente en vehículos pre-facelift, están completamente al margen del mercado, y es difícil decir algo sobre ellos. Sin embargo, se basan en las mismas soluciones que las unidades 2,0. Estos, a su vez, son relativamente populares, y buscados en el mercado secundario. Un problema que a veces plantean los usuarios son las famosas trampillas en el colector de admisión. En caso de desgaste extremo, en teoría pueden soltarse y caer dentro del cilindro, provocando la destrucción del motor. Sin embargo, la instalación es claramente una mejora con respecto al Mondeo MK3, ya que este problema no se menciona muy a menudo. Hay que tener en cuenta que en ocasiones los motores 2,0 tienen problemas con un mayor consumo de aceite. A menudo se señala a los aros de pistón como los culpables. En casos extremos, es posible que sea necesario revisar o reemplazar el motor. Sin embargo, es más fácil comprar modelos que no pierden aceite entre cambios. Los motores 2,0 de 145 CV también tienden a funcionar de forma desigual y a tener revoluciones fluctuantes. El problema suele ser un acelerador sucio. Todo esto suena aterrador, pero estas fallas son raras. En general, los motores Duratec HE tienen reputación de durabilidad y confiabilidad. Se pueden recomendar. El motor 2,5T, que se encuentra solo antes del lavado de cara, y solo con transmisión manual, se conoce comúnmente como una unidad con un bloque blindado, y un sistema de cigüeñal y pistón. Hay un problema que se repite. A menudo no alcanza la potencia de fábrica, razón por la cual el chip tuning de estos motores es popular. En muchos casos, los propietarios de este tipo de Mondeos solo quieren recuperar los caballos perdidos, y posiblemente mejorar la curva de potencia y par. El motor Duratec Rimere 5 es sensible al reemplazo oportuno de la correa de distribución. Es mejor no retrasarlo. Los motores 1,6T y 2,0T, conocidos como EcoBoost, aparecieron en el Ford Mondeo MK4 después del lavado de cara y son una opción bastante común, quizás con la excepción del 2,0 superior con 240 CV. Desde el principio fueron bastante refinados y no causaron grandes problemas, aunque en ocasiones se dan casos de entrar en modo de emergencia y no alcanzar la máxima potencia. Por ejemplo, por daños en los turbocompresores, se producen grietas en las carcasas, entre otros. Se debe prestar atención al sistema de refrigeración. Independientemente del motor, puede causar problemas, a veces se producen fugas de refrigerante. Un fallo común en los motores de gasolina es el fallo de los componentes del sistema de combustible. Las bombas de combustible y los reguladores de presión se estropean, y también se debe prestar atención a las tuberías de combustible. Las opiniones están divididas a la hora de instalar una instalación de gas. La mayoría de los motores Ford no los toleran muy bien. La unidad 2,5T de Volvo será la mejor para esta aplicación debido a su cabezal más duradero. El Ford Mondeo MK4 se ofreció con un total de 4 motores diésel, en distintas versiones de potencia. Los motores más habituales son el 1,8 y, sobre todo, el 2,0 TDCi.
El primero es un viejo motor Ford de hierro fundido muy modificado, que tiene un rendimiento mediocre y además tiene un notable retraso del turbo. También tiene una cultura laboral mediocre y un volante bimasa no muy duradero, pero barato. También hay comentarios sobre la durabilidad del sistema de inyección. Sin embargo, el 1,8 TDCi tiene algo bajo la manga. Nunca se le ha instalado un filtro de partículas. Además, es una unidad con un sistema cigüeñal pistón extremadamente duradero. Debe tener cuidado al reemplazar la correa de distribución. Hay sistemas con 2 correas o una cadena corta y una correa que conecta la bomba de inyección con el árbol de levas. Ford ha modernizado estos elementos a menudo, por lo que la selección correcta de piezas puede ser un desafío. La unidad 2,0 TDCi podría tener entre 115 y 163 CV. Se trata de un motor desarrollado conjuntamente por Ford y el grupo PSA. Después de años, el 2,0 TDCi se ha hecho conocido como uno de los mejores motores diésel del mercado. Es duradero y muy conocido por los mecánicos. Los problemas típicos incluyen sobre todo fallos del filtro de partículas, lo que en ocasiones provoca que los motores entren en modo de emergencia. Vale la pena señalar aquí que los problemas del DPF también pueden afectar a las versiones más nuevas del motor, DW10C, aunque tienen filtros con un inyector adicional. Antes Ford usaba filtros secos normales. También se repiten informes sobre arranques difíciles, funcionamiento incorrecto en caso de heladas o turbocompresores inestables. Algunas personas tienen problemas con las persianas de los radiadores controladas eléctricamente. Problemas similares pueden ocurrirles a los propietarios del motor 2,2 TDCi más grande, que sin embargo, es mucho menos común y más costoso de reparar. La última opción es el motor 1,6 TDCi, que reemplazó a la antigua unidad 1,8 TDCi. El 1,6, al igual que el 2,0 TDCi, diseñado junto con el grupo PSA, tiene una cultura operativa mucho mejor que el 1,8, pero claramente carece de potencia. Su fallo típico es el atascamiento del turbocompresor, que suele estar provocado por el tubo de alimentación de aceite, que en ocasiones se atasca. Se recomienda sustituirlo periódicamente como medida preventiva o al menos comprobarlo. Además, en ocasiones no hay filtro DPF ni volante bimasa. En el Mondeo MK4 se utilizaron 4 tipos de cajas de cambios. 2 manuales, de 5 y 6 velocidades, una automática de 6 velocidades, llamada DuraShift, y una transmisión de doble embrague PowerShift de 6 velocidades. Las transmisiones manuales básicamente no causan problemas. La transmisión hidrocinética Aisina, DuraShift, se combinaba con el motor 2,3 de gasolina, y los diésel 2,0 y 2,2 TDCi. La caja de cambios tiene sus ventiladores gracias a su buen funcionamiento, pero en ocasiones tiene problemas al cambiar o bajar de marcha. La transmisión PowerShift está fabricada por la alemana Getrack, y se puede encontrar en el Mondeo 2,0 EcoBoost de gasolina y en algunos diésel 2,0 TDCi post-facelift. Tuvo problemas infantiles, como fallos en la mecatrónica. Posteriormente se mejoró la durabilidad de la caja de cambios, y aparecieron más servicios que podían dar servicio y reparar estas cajas de cambios a un costo razonable. PowerShift es más exigente que DuraShift cuando se trata de cambios de aceite. Además, la transmisión rara vez causa problemas. Es cierto que los volantes bimasa en los motores diésel no son muy duraderos, especialmente en el 1,8 TDCi, pero en los modelos de gasolina no hay que quejarse de ellos. Aunque el Mondeo no se considera un coche especialmente bien hecho, las averías graves son raras. La mayoría de las veces hay que lidiar con pequeñas cosas molestas, aunque a veces difíciles de localizar como cables o bujías defectuosos. No hay un solo motor en la gama que pueda recomendarse claramente. El coche también parece ser un poco más resistente a las negligencias de mantenimiento que el Opel Insignia, pero esto depende en gran medida de la versión concreta. El 2,0 TDCi con caja de cambios Aisin, o el 2,0 EcoBoost con PowerShift, no nos perdonarán tanto como el 1,6 atmosférico. Y versiones 2,0 con cambios manuales. Los partidarios del GLP probablemente deberían buscar otras opciones. O elegir el Mondeo 2,5T de 5 cilindros anterior al lavado de cara. Los problemas con la geometría de la suspensión no son necesariamente los más comunes, pero sí uno de los más molestos. Si son graves, la lucha contra ellos puede ser larga. Si está interesado en comprar, tenga paciencia.
Los coches de gasolina en buen estado se venden casi al instante y hay muchos coches diésel en las flotas. Y si conocéis algún fallo común, agradecería vuestros comentarios. Carme.proeste, catálogo de todas las marcas de coches, motores, transmisiones, qué se rompe y con qué kilometraje, qué paquetes pueden golpear duro tu bolsillo. Aprenderás esto y mucho más sobre los coches en